Felipe VI acaba de dar un discurso que parece pura diplomacia, pero debajo hay un manual de supervivencia psicológica brutal. Hoy descodificamos el patrón que usa para proyectar autoridad sin generar rechazo y una vez que lo veas lo vas a reconocer también en tus propias discusiones. No juzgamos, analizamos, así que empezamos. Pues compartir con todos vosotros algunas reflexiones sobre Venezuela y concretamente dos ideas fundamentales, ¿no? La primera es nuestra cercanía al pueblo venezolano, ese pueblo hermano con el que tantos vínculos históricos y de profundo afecto nos unen, particularmente en el marco del espacio iberoamericano. Escucha bien esta apertura. Nuestra cercanía al pueblo venezolano, ese pueblo hermano. Y fíjate en la construcción, porque primero pone distancia geográfica, pueblo venezolano, pero inmediatamente la cierra con familiaridad, pueblo hermano. Esto es un balance muy, muy cuidadoso. Responde a lo que en psicología llamamos como la necesidad de legitimación afectiva. Cuando alguien va a opinar sobre un tema delicado, primero establece que tiene derecho, bueno, o cierto derecho moral a hacerlo. No es invasión, es cercanía y no es un juicio externo, sino que lo que hace aquí es una vinculación histórica. Este patrón suele activarse cuando existe el riesgo de ser percibido como, bueno, un poco entrometido, en situaciones donde la autoridad debe expresar posición sin generar rechazo. Aquí se construye primero el puente emocional. Opino porque te quiero, pero no porque te vaya a juzgar. El lenguaje revela algo más. Dice vínculos históricos y de profundo afecto. No dice intereses, no dice tampoco alianzas. Dice afecto. Esto es una elección específica. Cuando alguien elige palabras emocionales en contextos formales, suele responder a la necesidad de suavizar lo que va a venir luego. Y lo que viene luego parece ser una posición política bastante clara. Pero antes de tomarla, establece: no soy un extraño opinando, soy como un familiar preocupándome por lo que está pasando. Y esto seguramente te suena porque tú también lo haces cuando vas a dar feedback a alguien y primero dices, te lo digo porque te aprecio. Primero creas vínculo y luego viene el meneíto. Es el mismo mecanismo, es una legitimación afectiva para poder intervenir sin generar resistencia. Ello nos lleva a guardar la esperanza y a querer contribuir en la medida de lo posible para que se abra con garantías y cuanto antes una verdadera transición democrática, pacífica, inclusiva y respetuosa de la voluntad soberana, voluntad que ha de ser, lógicamente, libre e independiente de todos los venezolanos. Deben ser, por tanto, los venezolanos, los únicos protagonistas de su propio destino. Mira esta frase brutal: los venezolanos deben ser los únicos protagonistas de su propio destino. Y lo dice justo después de expresar que España quiere contribuir. Aquí hay una contradicción. Esto es lo que llamamos un doble vínculo diplomático. Por un lado dice nosotros queremos ayudar y por otro ellos son los únicos protagonistas. Son dos mensajes que técnicamente se contradicen, pero se presentan como complementarios. Y este patrón suele responder a la necesidad psicológica de influir sin parecer controlador. Cuando alguien quiere intervenir pero sabe que la intervención directa genera cierto rechazo, construye este equilibrio. Yo opino, pero luego tú haz lo que quieras. Detrás de esta construcción puede operar un miedo a ser percibido como, bueno, imperialista o invasivo. En contextos donde históricamente ha existido colonialismo, este miedo a la acusación de intervencionismo es muy real. Entonces el discurso se protege, anticipa la crítica antes de que llegue. También fíjate en las palabras que elige para describir la transición. Habla de democracia, utiliza pacífica, inclusiva, respetuosa. Son cuatro adjetivos y cada uno cierra una posible crítica. No es imposición, es respetuosa; no es parcial, es inclusiva; no es violenta, es pacífica; y no es autoritaria, es democrática. Esto es una estrategia de blindaje discursivo. Cuando alguien acumula adjetivos así, se quita de en medio muchas objeciones que pueden estar presentes en la mente de quien escucha.
Es como cuando tú dices sin ánimo de ofender o con todo el respeto del cariño te digo, antes de decir algo que sabes que realmente es un poco incómodo. Lo que haces es proteger el mensaje antes de soltarlo. Lo envuelves, bueno, en un envoltorio bonito para que suene también bonito. Pero ahora escucha esto. En ese sentido, a todos debe alegrarnos la liberación de 5 compatriotas y de otros ciudadanos que se hallaban igualmente retenidos. Supone un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades. Fíjate bien en esta palabra, retenidos. Dice que 5 compatriotas se hallaban igualmente retenidos. No dice presos, no dice encarcelados, dice retenidos. Esta elección léxica no es casual, está muy estudiada, es lo que se llama eufemización estratégica. Retenidos suaviza la realidad de presos. Retener es temporal, bueno, es ambiguo, bueno, bastante administrativo, es como muy laxo, suave. Preso es definitivo, político y acusatorio. Ahora bien, estaban retenidos en cárceles venezolanas con hacinamiento extremo, insalubridad, mala alimentación, violencia, incomunicación y al menos uno de ellos en el Helicoide, el centro de torturas más grande de América. Cuando alguien elige un eufemismo tan laxo en lugar de una palabra concreta o más correcta, suele responder a la necesidad de no intensificar el conflicto lingüísticamente, porque las palabras no solo describen realidad, también crean posiciones políticas. Entonces, si dices presos políticos, estás acusando directamente al régimen de encarcelamiento político. Si dices retenidos, describes la situación sin cargar tanto la responsabilidad. Es una forma de preservar margen de maniobra diplomática. Y aquí es curioso que Sánchez el mismo día, en un discurso paralelo, utilizó la misma estructura. Aquí está la trampa del lenguaje diplomático, porque cuando suavizas tanto la realidad para no romper puentes, ¿en qué momento estás normalizando lo inaceptable? Porque retenidos, honestamente, no es lo mismo que presos. Sí, bueno, se pueden utilizar como sinónimos, pero no es lo mismo. Y esa diferencia de una palabra cambia toda la narrativa. Y seguramente esto te suena porque hacemos exactamente esto cuando decimos, bueno, hemos tenido un desacuerdo o una desavenencia, en lugar de decir, la hemos liado parda. Aquí lo que haces es suavizar para no escalar. Es protección relacional a través del lenguaje. Apoyo firme e inequívoco al respeto del derecho internacional. No podemos, ni con la palabra ni con el silencio, asumir su conculcación sistemática. Y eso es lo que vemos con demasiada frecuencia en nuestros días. Se trata de un salto atrás de más de un siglo, a un tiempo de vacío normativo que, con el agravante de la tecnología actual, los medios actuales, plantea inquietantes escenarios de futuro. Fíjate en esta construcción. No podemos ni con la palabra ni con el silencio asumir. Esto es retórica de obligación moral, porque no dice no queremos, dice no podemos. Esto no es lo mismo, es totalmente distinto. Cuando alguien usa no podemos en lugar de no queremos, está trasladando la responsabilidad. No es una decisión personal, es una imposibilidad ética. Esto se llama externalización y en este caso de la decisión moral. Este mecanismo suele activarse cuando existe la necesidad de justificar una posición que podría ser cuestionada. Si dices yo decido no tolerarlo, puede ser, bueno, atacado. Pero si dices es imposible moralmente tolerarlo, aquí te blindas. Ya no es tu criterio, es un imperativo muy objetivo, ético y prácticamente universal. El lenguaje revela algo más profundo, ni con la palabra ni con el silencio. Esto cierra todas las puertas, no puedes hablar a favor, pero tampoco callarte. Es una declaración de imposibilidad de neutralidad. Detrás de esta construcción puede operar el miedo a que el silencio sea interpretado como complicidad con los hechos, ¿no? En este caso, bueno, se sobreentiende que se refiere a Trump. En contextos institucionales donde cada palabra y cada silencio se analiza, este miedo es muy legítimo, porque si no digo nada pensarán que apruebo lo que ha pasado
Y si digo, me van a acusar de intervenir. Entonces digo que, bueno, no puedo callarme. Y fíjate también en esto, un salto atrás de más de un siglo. Esto es peligroso porque está poniendo la situación actual en perspectiva histórica catastrófica. Y no es solo un problema, es una regresión civilizatoria. Esto es dramatización temporal, utilizar escalas de tiempo para magnificar gravedad. Un siglo no es solamente tiempo, es progreso perdido de muchas generaciones y esto activa la vergüenza civilizatoria. Es decir, hemos fallado como especie, estamos involucionando. Detrás opera un miedo brutal y es el miedo a la reversibilidad del progreso. La idea de que lo construido en más de 100 años puede destruirse en un momento. Esa fragilidad del orden es, bueno, hasta cierto punto aterradora, especialmente para quienes vivieron dictaduras, pero aquí hay una ironía que no puedes ignorar. Habla de regresión de un siglo desde una institución monárquica que muchos ven precisamente como una forma de gobierno de varios siglos atrás. Es criticar el retroceso desde un símbolo que tampoco parece avanzar. Y esto lo hacemos cuando, por ejemplo, decimos, esto parece de la Edad Media. Usamos el tiempo como una medida de gravedad. Cuanto más grave quieres que parezca algo, más lejos en el tiempo lo sitúas. Por ejemplo, donde Cristo perdió la zapatilla. Es innegable que los estados que más han hecho por levantar esa arquitectura normativa institucional son las democracias. Y en ellas reside una especial responsabilidad ética a la hora de preservar ese mundo basado en normas. Lo que está haciendo aquí es establecer una jerarquía ética. No dice todos somos iguales, dice nosotros, las democracias, tenemos una responsabilidad especial. Es una forma de legitimar la intervención desde la superioridad moral. Este patrón responde a lo que llamamos necesidad de diferenciación valorativa. Cuando un grupo necesita justificar su derecho a opinar, juzgar o actuar, primero se coloca en una posición moral superior. Aquí, sin embargo, hay algo más sutil, fíjate, dice, es innegable que. Esa apertura es muy importante, dice eso, pero no dice creo que, dice es innegable. Está presentando como hecho objetivo algo que en realidad es una valoración política. Esto se llama naturalización de la perspectiva. Es cuando conviertes tu opinión en verdad objetiva. Fíjate, no dice yo creo que, dice es innegable que. Ese cambio es clave. Cuando algo es innegable, ya no es debatible, no hay nada más que decir. No defiendes una idea, defiendes lo evidente. Detrás puede operar un miedo a que te pongan al mismo nivel que cualquier otra opinión. Pero si dices que algo es innegable, entonces tú tienes la verdad y el otro no la tiene. Y esto lo vemos en nuestra vida cuando decimos, por ejemplo, es obvio que cualquiera se da cuenta de esto, estás haciendo lo mismo. Presentas tu perspectiva como una verdad universal para que no sea cuestionada por quien te está escuchando. Hablaré de la fuerza transformadora de Europa en nuestro país ahora que cumplimos 40 años de nuestra adhesión. Y hablaré también de nuestra contribución al proceso de integración en temas tan importantes como ciudadanía, justicia interior, cohesión, igualdad. Fíjate en este cambio. Primero habla de lo que Europa nos dio, fuerza transformadora en nuestro país, y después de lo que nosotros dimos, nuestra contribución al proceso. Y esto es un balance muy cuidadoso, responde a lo que llamamos necesidad de reciprocidad identitaria. No quiero ser visto solo como beneficiario de Europa, también como contribuyente. No solo recibo, también doy. Es una forma de preservar dignidad en una dependencia. Este patrón suele activarse cuando existe una, bueno, especie de asimetría de poder reconocida. Si España fue transformada por Europa, hay implícita una posición de inferioridad inicial. Entonces el discurso intenta compensarse, pero también nosotros aportamos valor. Es como una especie de toque a la Unión Europea, como diciendo, hey, que sí, que Europa nos ha ayudado mucho, pero no os olvidéis de que nosotros también hemos dado mucho. Y además lo acompaña de una enumeración de temas muy concretos: ciudadanía, justicia interior, cohesión, igualdad.
Y esto no es baladí, es específico. Cuando alguien necesita demostrar su valor, no generaliza, sino que lo que hace es concretar. Son pruebas tangibles de cómo ha contribuido a ello. Detrás de esta construcción puede operar un miedo a ser percibido como subordinado, aprovechado o dependiente. Cada vez que reconoces que recibes algo, compensas demostrando que tú también has dado. Es como una especie de círculo, de loop de justificación constante. Y esto se ve, por ejemplo, en las separaciones de parejas, cuando uno dice, oye, que yo compré la casa, que sí, pero que yo luego pagué el coche, pagué los muebles y los potitos del niño. Insistiré a la hora de reclamar más Europa. Porque en el tiempo que vivimos, ahondar en el proceso de integración es para la Europa unida una necesidad existencial. Como me habéis escuchado afirmar en múltiples ocasiones, no se trata de defender lo que tenemos, sino lo que somos. Y espérate porque mira, antes hemos visto cómo se balancea entre el recibimos y el dar, entre el dar y el recibir, ¿no? Con la Unión Europea. Así que estábamos en tablas, ¿no? Pues ahora fíjate que aparece la palabra insistir. Y mira con atención cómo lo hace. Dice, insistiré a la hora de reclamar más Europa. Esa palabra, insistiré, no es propongo, no es sugiero, es voy a repetir esto hasta que ocurra. Y esto es persistencia declarada, es anticipar que va a machacar el mismo mensaje. Pero cuando alguien anuncia que va a insistir, está haciendo dos cosas. Lo primero, reconocer que hay una cierta resistencia. Si hubiera consenso, no necesitas insistir. Y el segundo es que te está avisando, prepárate porque no voy a parar. Pero mira esta frase que dice, es brutal, no se trata de defender lo que tenemos, sino lo que somos. Y esto es puro lenguaje de identidad. No es interés, es esencia, es existencia, es la autenticidad de España. Cuando alguien traslada un debate de qué tenemos a quiénes somos, está elevando el nivel de amenaza percibida. Fíjate también que dice necesidad existencial, no dice conveniencia, no dice beneficio, dice existencial. Es la palabra más fuerte del espectro porque vincula la integración europea con la supervivencia simbólica. Este patrón responde a lo que llamamos dramatización existencial, es decir, si digo perdemos ventajas económicas, eso hasta cierto punto es negociable, pero si digo dejaremos de ser quienes somos, eso es catastrofismo, genera movilización emocional de forma inmediata. Y ahora escucha esto. Hay que evitar a toda costa que el futuro del mundo se escriba al margen de Europa. No nos equivoquemos, se trata de incrementar nuestro peso en el mundo y nuestra capacidad de acción gracias a Europa, gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea. Esto es lenguaje de urgencia también catastrófica. A toda costa no deja espacio para ningún matiz. Dice, el futuro se escriba al margen de Europa. Esto es claro, no es estar en la historia, es estar al margen. Es una metáfora de exclusión y de desaparición. Detrás de todo esto opera el miedo a la irrelevancia sin Europa, miedo a quedar fuera de la jugada, a ser un mero espectador, a que España, bueno, se quede al margen. Aquí viene la clave. Se trata de incrementar nuestro peso en el mundo y nuestra capacidad de acción gracias a Europa. Fíjate en ese gracias a. No dice con Europa, dice gracias a Europa. Aquí se está reconociendo dependencia. Cuando dices gracias a Europa, se está admitiendo que solo España no tiene ese peso. Necesita Europa para existir y ese gracias a también revela que sin el grupo europeo España es chiquitita e insignificante. Es el miedo a no ser necesarios, a ser prescindibles. Pero espera porque ahora viene el balance. Y España puede dar, sin duda, un paso adelante creando consensos, participando en cooperaciones reforzadas, proponiendo medidas para el incremento de la autonomía estratégica, la productividad de la innovación y la atracción de talento. España puede dar, sin duda, un paso adelante. Después de decir gracias a Europa tenemos peso, ahora dice nosotros podemos dar un paso adelante. Esto es un giro de posición. Pasa de receptor a protagonista activo. Cuando dice creando consensos, participando en cooperaciones reforzadas,
proponiendo medidas, está enumerando acciones que posicionan a España como un líder, como iniciador y no como un mero espectador o como un seguidor. Es una lista de agencia. Yo creo, yo participo y yo propongo. Esto es compensación anticipatoria. Mismo patrón de antes, cada vez que reconoce dependencia, inmediatamente lo que hace es compensar demostrando que tiene capacidad de liderazgo. Sí, te necesito, pero mira, yo puedo liderar también a través de todo esto que te acabo de decir. Detrás opera el mismo miedo a aparecer solo un receptor dependiente y como si España no sirviera. Entonces hace una compensación con una demostración de capacidad de liderazgo con enumeración. No puede quedarse en una cierta vulnerabilidad. Ahora escucha esta jerarquía, dice, tan importante para la Unión y desde luego para nuestro país. Primero menciona a la Unión Europea y después a España. Esto es una forma de decir mi beneficio está subordinado al beneficio colectivo. Es altruismo estratégico. Cuando alguien pone el beneficio del grupo antes que el propio, está blindándose contra la acusación de intereses egoístas. No lo hago por mí, lo hago por todos, por la Unión Europea, aunque claro, también me beneficia a mí. Y aquí está el patrón completo. Cada vez que reconoce necesidad o dependencia, inmediatamente compensa con demostración de valor, con liderazgo o con altruismo. No puede quedarse en la vulnerabilidad. Tiene que restaurar la imagen de agencia de forma constante. Y esto seguramente te suena porque tú también lo haces cuando en una relación de pareja dices, sí, lo que tú me digas, pero mira todo lo que yo también hago por ti. Demuestras que tú también estás aportando. Así que vale, vamos a aterrizar todo esto de una forma más simple. Este discurso revela 4 miedos centrales operando al mismo tiempo. El primero es el miedo a ser percibido como imperialista. Por eso construye toda esa legitimación afectiva antes de opinar sobre Venezuela. Por eso utiliza retenidos en lugar de presos. El segundo miedo es el miedo al colapso del orden normativo internacional. Cuando dice no podemos ni con la palabra ni con el silencio asumir su conculcación y habla de salto atrás de más de un siglo, está revelando terror, ya miedo no, terror a que todo el sistema de normas que sostiene el orden democrático se desmorone como un castillo de naipes. Miedo a la reversibilidad del progreso, a que lo construido en más de 100 años se destruya como un 2 de enero. El tercero es el miedo a la irrelevancia sin Europa. Cuando dice incrementar nuestro peso gracias a Europa, aquí reconoce que solo España no tiene ese peso. Y cuando habla de evitar a toda costa que el futuro se escriba al margen de Europa, está activando el miedo a quedarnos fuera, a ser espectadores en lugar de protagonistas. Y el cuarto miedo es el miedo a ser visto como dependiente o como subordinado. Por eso va equilibrando, balanceando constantemente. Sí, Europa nos transformó, pero nosotros también aportamos muchísimo a Europa. Y si no, además te enumero una serie de acciones en las que podemos intervenir. Esto es necesidad de preservar dignidad en la dependencia. Aquí, bueno, subyace un cierto miedo que como yo no hablo de política no lo voy a nombrar, pero bueno, lo dejo a tu libre interpretación. ¿Cuál es el patrón que atraviesa todo esto? Construir autoridad moral sin generar rechazo, influir sin parecer controlador, afirmar sin parecer arrogante y tener visibilidad de pertenencia a Europa. Es un equilibrismo constante. La pregunta no es si usas tú estos mecanismos, la pregunta es si los utilizas conscientemente o inconscientemente o los utilizan para ti. Ya sabes que me interesa mucho tu opinión de estos mecanismos que hemos visto hoy. ¿Cuál crees que es el que más te ha llamado la atención? Te leo en los comentarios y recuerda que tienes dos formas de profundizar en este contenido. La primera es apoyando al canal, puedes unirte a la membresía en el botón unirse. Es la mejor forma de apoyar estos análisis psicológicos de la mente humana y sus miedos y recordarte que si sientes que en tu vida hay miedos o emociones bloqueándote, en mi sesión de análisis identificamos el foco de tu malestar para que recuperes tu equilibrio emocional y tu vida. Tienes el enlace en la descripción. Te veo en el siguiente análisis y no te olvides suscribirte para eso y activar la campanita. Te mando un besico. Chao.